Ahí está la entrevista de Mónica González a Héctor Yaitul, una entrevista que se realiza en terreno, en el ejercicio del periodismo, en el ejercicio de la libertad de expresión, en el trabajo dedicado del equipo de Pauta Libre que se traslada junto a Mónica González y particularmente en las preguntas de Mónica González. No hay tema que se reste en esta conversación. Se le pregunta a Héctor Yaitul por la violencia, por el robo de madera, por el narcotráfico, por el machismo incluso. Se tocan todas las aristas en torno a probablemente uno de los temas más desafiantes, más acuciantes que enfrenta la sociedad chilena. Uno respecto al cual no tenemos demasiada información y en esta conversación profunda, extensa, reflexiva, se aporta en términos de conocer más respecto a quienes son los principales actores en este conflicto, en este desafío para la sociedad completa. El trabajo de la Premio Nacional de Periodismo Mónica González aquí en Pauta Libre. Yasna Levin, ¿algún comentario? Sí, bueno, interesantísima la entrevista, efectivamente, con mucha profundidad respecto de la demanda y la estrategia que tiene la CAM para poder conseguir sus objetivos. Quiero vincular esto con una declaración que hace hoy día en una entrevista en el Mercurio Pablo Urquizar, que es el delegado presidencial en lo que ellos llaman la macrozona sur, en que dice que en lo que va del último año se ha aumentado la recuperación de terrenos, la usurpación, dice él, de terrenos, en un 688%, de tal manera que la estrategia de la CAM y de otros grupos, dice Yaitul, que participan en estos cometidos son exitosas. Me llama la atención el uso del término descolonización que utiliza Yaitul. Y lo digo porque se lo he leído hace 3 o 4 años a un historiador muy especializado en estos temas que es José Bengoa. Él hablaba de que se venía un proceso de descolonización. Me surgen preguntas, sí. ¿Qué tipo de descolonización? Porque hay distintos niveles. Hay una descolonización cultural, que significa reconocer en un pueblo originario su derecho a imponer su propio paradigma cultural, su lengua, su forma de educación, su espiritualidad o religión, etcétera. Hay otro nivel que es la descolonización económica, en que entonces el dominio de la tierra y de la forma en que se explota la tierra de propiedad de una comunidad es propia, no es o debe resolverse en virtud de la voluntad de esa comunidad. Otra descolonización es la política, en que se otorga, se reconoce autonomía, autodeterminación, se abre la posibilidad de tener representantes en un determinado órgano de decisión. Es lo que estamos viviendo en el proceso constituyente con la integración de los 17 constituyentes de pueblos originarios. Y hay otra descolonización que es la que tuvimos a mediados del siglo XX, que es la soberana, que son las guerras de independencia o de liberación nacional, que fueron las descolonizaciones de las colonias francesas, violentas de la guerra, o las británicas, muchas de ellas por acuerdos pacíficos. No me queda claro a qué se refiere Yaitul en este aspecto. Sí me llama la atención cierto recelo que él manifiesta respecto de la Convención Constituyente y de qué manera allí podría resolverse, porque en general uno habría percibido que eso abre una nueva esperanza para la reivindicación de autonomía mapuche y de también soberanía o cierto grado de independencia respecto a su territorio. Noto cierto recelo. Bueno, probablemente hay que ver, no conocemos los resultados, puede que no haya total confianza en los constituyentes elegidos y la CAM no lo sabemos. Pero él precisa que el movimiento mapuche es un movimiento muy diverso. Claro. Está adjudicando vocería total y completa respecto a todas las miradas. Él está hablando desde la CAM y de hecho además plantea que él es una vocería dentro de un movimiento que además tiene otra autonomía, pero él dice aquí hay, o sea, está la CAM, pero además la CAM es una parte de un movimiento mapuche que él reconoce como diverso y donde dice hay distintas posiciones también. Sí, no, por eso es la estrategia de la CAM la que me abre esas interrogantes. Claro. Digo, porque son dudas que me parecen muy importantes conocer, porque creo que este es un proceso que tenemos que conocer y del que tenemos que empaparnos para también no solo integrar, porque eso es algo bien importante que plantea Yaitul. Él
está completamente distante de los programas, de los planes y programas sociales, de la devolución de tierras, un proceso muy gradual, de la entrega de beneficios sociales, etcétera, de una manera que él ve como una cooptación más bien integradora del mundo indígena por parte del Estado de Chile. Y lo que ellos reivindican es autonomía plena, soberanía incluso. Sí, quedó súper claro en la entrevista. Alejandra Matus, sí. Te escuchamos. Sí, yo creo que el problema del conflicto mapuche escapa a las palabras de Héctor Yaitul. Él tiene una postura específica bastante clara en esta entrevista, en sus acciones y en lo que hemos sabido de la CAM en el último tiempo. Pero creo que la discusión es bizantina si es que no nos hacemos cargo de lo que pasa alrededor. Es un poco, yo creo, guardando todas las distancias y proporciones posibles, más o menos escuchar lo que decía el Frente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en los años 80 y su idea del año decisivo y, en fin, digamos, una política armada de liberación, en ese caso de la dictadura, que se vio sobrepasada por los hechos políticos que fueron el plebiscito del 88, las elecciones, que fue el camino en general que escogió el pueblo chileno, con todas las reservas que habían respecto de ese plebiscito en particular. Y bueno, claro, la transición tampoco fue muy exitosa, pero en ese momento ese fue el camino que adoptó el pueblo chileno, y entonces las estrategias militares que se enarbolaron en un momento se disolvieron con el tiempo porque no tenían apoyo popular. Y yo creo que en este sentido somos todos los que tenemos en el Estado de Chile que tomar un camino. Le vamos a reconocer al pueblo mapuche soberanía, autonomía sobre sus territorios, el derecho a cultivar su propia cultura, lengua, tradiciones, o vamos a continuar en el camino que se ha seguido durante buena parte de la transición, que es decir, bueno, aquí hay títulos de propiedad que son de las forestales y este es el Estado de Derecho, y si usted entra al territorio está violando el Estado de Derecho y vamos poniendo causas por ley de seguridad del Estado. Si esa fuera el camino, a mí me parece que es una receta para más violencia y más confrontación. Si el camino lo abre la Convención Constitucional, más allá de las reservas que pueda tener Héctor Yaitul, y la Convención Constitucional, como se ve que va predominantemente a hacer, le va a reconocer al pueblo mapuche y a todas las otras etnias derechos que hasta ahora les han sido negados, creo que la estrategia militar se va a disolver por sí sola. No me parece que estemos inevitablemente y fatalmente enfrentados a un conflicto armado en ciernes. Sí me preocupa el tema de la existencia de otros grupos paramilitares, básicamente porque de ellos no sabemos nada. No sabemos quién los financia, no sabemos cómo se organizan, no sabemos cuál es su estructura y propósito político, qué acciones reclaman o qué acciones no reclaman. Y él, cuando habla del tema de las forestales, creo que se refiere a una estrategia de las empresas forestales del tipo responsabilidad social empresarial, que puede tener muy buenas intenciones, pero ha sido objeto de crítica en muchas partes, porque lo que en el fondo hace es comprar, cooptar a las comunidades, les ponen una escuelita, les dan un trabajo a comunidades que ya están empobrecidas. Esta es una zona muy pobre, y por supuesto que es atractivo para las personas aceptar ese trabajo a cambio de desligarse de las luchas colectivas de
de su sector. Ese es un problema porque ante la ausencia de políticas públicas efectivas, la CONADI, que está totalmente sobrepasada y acusada de corrupción, se abre el espacio para esta labor social empresarial de las forestales que Yaitul mira con desconfianza, pero a lo mejor con razón. No lo sabemos, porque tampoco sabemos en qué consisten esas políticas sociales empresariales de las forestales, y sería bueno que también se transparentara, porque en la zona hay no solamente están en juego los intereses del pueblo mapuche, están los intereses de las forestales, de los predios agrícolas y de colonos que están ocupando tierras que fueron originalmente mapuche, y por lo tanto no se puede hacer un análisis, en mi opinión, solamente mirando lo que dice Héctor Yaitul, sino que hay que saber qué están haciendo y qué piensan de cómo se resuelve el conflicto esos otros sectores. ¿Qué van a hacer, por ejemplo, si la Convención Constitucional dice que hay que reintegrar los territorios del pueblo mapuche? ¿Cuál va a ser su reacción? Y yo creo que eso puede ser más preocupante que las acciones que pueda o no pueda hacer la Cámara. Interesantísimo el punto, Alejandra Matus, interesantísimo también el punto, Yasna Levin. Esta es la voz de Héctor Yaitul, esta es la forma en que él observa este conflicto, pero como decíamos, aquí, y lo reconoce el propio entrevistado, aquí hay una diversidad, aquí hay un proceso político, y creo que Alejandra Matus apunta muy bien a que de alguna manera es el desarrollo de nuestras conversaciones, de nuestros diálogos, son los caminos que se tomen como sociedad los que van a determinar cuáles van a ser las opciones que van a prosperar, que van a seguir adelante en torno a una situación que, reitero, en la cual necesitamos más información, no menos información, y esta entrevista es parte de los datos que nos ayudan a comprender mejor un proceso del cual todavía tenemos muchísimo que aprender. Hay muchas, quiero moverme a otros temas, Yasna Levin, no sé si quieres aportar algo, pero hay mucha noticia en este momento. Solo un último asunto, porque esta semana, respecto del el territorio del Huelmapu, se conoció la formalización por tortura de 9 militares por una detención con simulación de ejecución, simulación de quema en vida de jóvenes que estaban en contexto de toque de queda. Perdón, se los rocía con un líquido y se les hace pensar que es combustible. Que van a ser quemados vivos. Claro. Son militares que están colaborando de acuerdo a la decisión del gobierno con el patrullaje de carabineros, a pesar de no tener legalmente esa facultad, pero entonces hacen patrullajes mixtos de cooperación. Y esos militares, estando en esa zona, perpetraron ese tremendo delito de tortura. Consulté en el Instituto de Derechos Humanos y en lo que va de este año ya van 21 querellas por violaciones a los derechos humanos. Entonces, ojo también ahí con otro tipo de violencia que se suma a las tantas que ya hemos mencionado para poder analizar bien la situación.